Vamos a iniciar con el doctor Daniel Cassés Menache. Antes me permito hacerles una breve reseña curricular. Daniel me dice que no lea su extenso currículo impresionante, pero tendría 2 horas para leer su extenso currículo. Pero el doctor Daniel Cassés Menache es director de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y pues no puedo leer este impresionante y valioso currículo. Mejor le damos la palabra a Daniel. Bueno, podemos hacer otra sesión para que se enteren ustedes que una de las tradiciones espirituales son los currícula de ciencia. Estamos sentados en esta mesa y podemos dedicarnos a leerlos. Bueno, yo les agradezco a quienes nos visitan hoy, a Gerardo Martínez, a Enrique Dussel y a Roberto Blancarte, que estén con nosotros. Espero que sea provechoso para la empresa que ustedes han emprendido. Y yo les quiero decir que nada más para responder a todo lo que dijo Elmer, que en este centro abrimos las puertas a quienes tengan proyectos y sean realizables. Hay una infraestructura administrativa y lo demás es cosa de ustedes. Así que yo no he hecho grandes esfuerzos ni materiales ni administrativos, y sí me da gusto que estudiantes de la facultad y otros estudiantes de toda la universidad tengan estas iniciativas y podamos apoyarlos. Ahora les voy a decir que hoy me siento más tranquilo que la vez pasada, porque no conozco a Gerardo Martínez. Sé que Enrique Dussel es un director espiritual de muchos universitarios como yo. Vaya lo que dijo con eso. Pero en realidad yo estoy un poco fuera de lugar, porque yo no soy especialista como Roberto Blancarte, que la última vez que estuvimos juntos en una mesa nos colocaron como miembros de la Iglesia Católica. Yo no sé si lo sea. Yo me retiré porque aprendí una nueva definición de laico. Laicos son los mochos a quienes no les gustan los curas. Yo creí que laico era quien no practicaba ninguna religión ni tenía ninguna divinidad de cabecera. Pero bueno, ahí estuvimos juntos, Roberto Blancarte. Él es especialista en todo eso. Yo no. Yo les decía la vez pasada que yo no pertenezco al mundo de la fe, en donde solo puedo identificar certezas, sino que yo estoy en un ámbito en el que todo es incertidumbre. Todas las verdades con las que nos manejamos mis colegas pueden cambiar mañana. Así que es una dificultad, porque yo no sé por qué me obligan a hablar de tradiciones espirituales. También les dije que yo soy desalmado, yo no tengo alma, y el único espíritu que no entiendo exactamente de qué se trata es aquel el que tiene la raza que va a hablar algún día. ¿Quién sabe qué va a decir? Bueno, dicho lo cual, yo les voy a compartir con ustedes, sin embargo, algo que creo que puede ser interesante. Estoy trabajando ahora, estoy casi terminando, una edición crítica de la obra de un cura francés del siglo XVII, que era cura católico. ¿Perdón? Decías que nada. No, decía que tú eras laico, pero no tanto. No, totalmente laico. Este cura es una curiosidad muy interesante. Él no se atrevió a ser ateo, porque era católico, porque había recibido en la Sorbona su título de teólogo, pero por algunas cosas que ya verán ustedes les las voy a contar más adelante, las verán con más detalle en el libro. Él era un cura católico cartesiano, que iba más adelante de que Descartes, porque Descartes planteó lo que planteó, pero y en eso lo seguía y lo completaba
este señor, cuyo nombre les voy a decir enseguida, pero él decía que había que convertir la filosofía, vamos a llamarle epistemológica de Descartes, en una filosofía social y política, con lo que se adelantó un montón, no digamos a la Revolución Francesa. Yo pienso que tiene frases que, si Gramsci lo leyó, lo citó, aunque la gente de este tipo, por ejemplo, él cita un montón de gente, pero no, es decir, recoge gente citas de gente anterior a él, pero no dice quiénes son. Y ahora somos muy cuidadosos porque si no, estamos atentando contra los puntos del SNI de los colegas, si no citamos lo que decimos, pero en aquella época, pues no, afortunadamente no había SNI. Este señor era cartesiano, tenía mucha influencia de Spinoza y casi era jansenista, y terminó siendo desterrado de Francia después de la revocación del edicto de Nantes. Se fue a Suiza, pero antes de irse a Suiza pasó por París y se convirtió al calvinismo. Es muy interesante porque en sus razonamientos, ese señor se llama François Poulain de la Barre, se escribe Poulain con una o con dos L's, él lo escribe de una o de la otra manera, de la Barre. Y su nombre era François, o como le diríamos si estuviera hoy, Paco o Pancho. Bueno, es una persona muy interesante porque él escribe, antes de cumplir 30 años, escribe 3 libros combatiendo la desigualdad y particularmente la desigualdad de género. Pero él alega muchas cosas más aparte de la desigualdad de género. Hay un libro sobre su obra recientemente publicado por un investigador holandés que dice que él es el inventor de la igualdad en sus términos contemporáneos. Bueno, eso es el título, ese más o menos es el título del libro, y como les digo, él tiene antecedentes en los que no me voy a detener mucho ahora, porque no voy a tratar de él y de sus antecedentes, sino de algunas de sus aportaciones. Después de escribir esos 3 libros, que eran parte del desarrollo del cartesianismo en Francia, que era una filosofía, le llamaban entonces nueva filosofía, era la nueva filosofía, y estaba en contra de la escolástica, a la que François Poulain de la Barre critica como solamente podrían hacerlo hoy, ¿quién sería bueno? Ultras. ¿Quién? Samuel Ruiz, No, Samuel Ruiz no. Samuel Ruiz es extremadamente moderado. Yo iba a decir, pero mejor no lo digo. Iba a decir, pero no lo digo, como algún CGHero del 99. Nada más que con buenos fundamentos filosóficos y con referencias a la Biblia. Entonces, es extraordinario. En la última parte del análisis de este autor holandés del que les hablo, él dice que casi llegó al ateísmo. Pero es muy extraño porque no se atrevió a llegar al ateísmo, no dio el paso. Él mantenía una fe, que es a su fe a la que me voy a referir, que no fue vencida. Después de sus libros lo mandaron a un pueblito en el norte de Francia, en el Flandes francés, que estaba muy cerca del Flandes holandés, donde había un montón de exiliados después de la revocación del edicto de Nantes. Parece que fue enviado ahí porque su obispo lo protegía. Mejor que tenerlo en París, lo tenía en un pueblito pequeño. Eso sí parece que algo parecido le pasó a Samuel Ruiz, ¿no? Y Ernesto Cardenal también. Bueno, más a Ernesto Cardenal, sí es cierto.
Bueno, el hecho es que se quedó ahí un tiempo, luego lo mandaron a otro pueblito todavía más chiquito, y fue cuando parece que estaban a punto de arrestarlo y de exiliarlo. Cuando vino a París se convirtió al calvinismo, tenía muy buenas relaciones en Ginebra y se fue a Ginebra, donde ya no ejerció como cura, ni calvinista ni católico. Bueno, es muy interesante porque les voy a leer algunas de las cosas que he anotado sobre él. Él es casi un materialista histórico antes de que existiera este nombre, pero él no elimina a Dios. Que él piensa que Dios es el opio de los pueblos, aunque tenía yo un amigo que se llamaba Sergio de la Peña, que decía que el verdadero opio de los pueblos era la marihuana y no Dios. Pero bueno, él todavía no conocía esas tecnologías modernas. Ahora dicen que el opio es la religión de los pueblos. Sí, es cierto, ya hemos evolucionado. Y si me lo señala un especialista como Roberto Blancar, voy a adoptarlo. Entonces, para Poulenc, la noción de Dios tiene dos sentidos fundamentales. Es, antes que nada, la causa última de la existencia humana. Como creador y principio de la vida, es en esa instancia superior en donde se sostienen además las nociones de razón y de verdad. Dice, Dios mismo es origen, autor y regla de todas las verdades del mundo. Les voy a decir que ahí se acaba su relación con Dios. Él postula esto y después se dedica a criticar a la teología, a la iglesia, a la escolástica. Entonces, él no volvió a escribir sobre la igualdad después de que fue a Ginebra. Se fue a Ginebra como con unos 35 años, murió a los 75 y se pasó 50 años dedicado a no volver a escribir sobre la igualdad. Parece que esa era su ocupación fundamental. Pero se dedicó a una cosa muy interesante. Escribió un libro sobre la libertad que los protestantes, los calvinistas en particular, tienen para leer la Biblia. Y se dedicó a demostrar cómo, de acuerdo con la Biblia, los dogmas de la Iglesia Católica son insostenibles. Sobre todo le inquietaba mucho, a ver si ustedes me ayudan, se llama la Marx usa la palabra transustanciación. ¿Marx la usa? Claro. Sí, pero como no es profesor de la UNAM, no me acuerdo de la cita. Sí, la transustanciación, que si entiendo bien es cuando Dios se le mete a la hostia y al vino, ¿no? Algo así. Pero puede ser de muchas otras cosas. Bueno, él las discute todas. Él relaciona todo lo que viene de Dios con la igualdad, en sus 3 primeros libros, con la justicia. Y cuando deja de hablar de la igualdad, habla de la caridad. Eso a mí me suena porque en mi tiempo, en el tiempo que yo llevo de vida, he podido ver que muchas personas que tienen fe, que no son como yo, han transformado la caridad en la búsqueda de la justicia y de la igualdad. O sea que no era alguien muy ajeno y no sostenía cosas muy ajenas a las que hoy todavía se practican, aunque sea por minorías sin poder adentro de la iglesia. Entonces, para Poulenc, Dios es fundamento de verdad, da y es al mismo tiempo la simiente del conocimiento. Acuérdense de Descartes, es conocimiento. También Descartes andaba por ahí, pero Descartes no voy a... Porque Dios dota al ser humano con un don, con algo que es un don y un derecho divino, que es la razón.
Esta es la categoría a priori mediante la cual la humanidad puede conocer la idea innata y natural de Dios. Bueno, eso es gran parte de su obra, gran parte de su aportación. Les voy a decir de todos modos los títulos de sus 3 principales libros. Se llaman La igualdad de los sexos, que es el mismo nombre de un libro que escribió Marie de Gournay unos 30 años antes de que naciera Poulan, y a la que nos cita, y en el que reproduce muchos argumentos que vienen desde otra escritora que, bueno, anterior a la imprenta, que dejó un manuscrito muy rico en el año 405, lo había trabajado a finales del siglo XIV, y que se llama Christine de Pisan. Entonces, ese se llama La igualdad de los sexos. Después escribe un libro pedagógico, que son conversaciones entre 2 hombres y 2 mujeres. Uno de ellos, uno de los personajes, es el autor de La igualdad de los sexos. Y entonces, una personaje principal, yo sospecho que François Poulan de la Barre estaba enamorado de ella. Sospecho que ella era suiza, de una muy buena familia ginebrina, y que fue eso lo que lo llevó, después de que casi lo expulsan, lo que lo llevó a Suiza, donde por las presiones del calvinismo ortodoxo posiblemente no volvió a hablar de eso. Se llama la educación de las mujeres, y presenta un programa de educación para que las mujeres puedan tener acceso al conocimiento, reprobando a las costumbres dentro de la Iglesia Católica que no le daban acceso al conocimiento ni a los puestos eclesiásticos ni seculares a las mujeres. Él siempre discute esto en relación con lo que Dios ha dado a la humanidad. Dice que las ideas que relacionadas con la razón se renuevan, se fortalecen y se mantienen primero por el uso continuo de los sentidos. La inteligencia actúa siempre, y quien conoce bien cómo actúa, quien conoce bien la manera en que actúa en un aspecto, descubre sin esfuerzo cómo lo hace en todos los demás. Y le dice a esta, hay que decir que los 2 hombres y la otra mujer que participan en estas conversaciones ya son ilustrados, y la cuarta personaje, la otra mujer a la que están más o menos educando, es una persona muy viva, tiene mucha noción de todo, pero no ha tenido acceso al estudio. Entonces le dice Poulan, Dios te ha dado, puesto que Dios te ha dado también, te ha dotado también de razón e inteligencia, y quiere que la uses, y que de estos talentos principalmente habrás de rendirle cuentas, y que por estos bienes sobre todos estamos obligados a darle gracias. Nos debe estar permitido decirnos a nosotros mismos que los poseemos, es decir, que poseemos la capacidad de razón y de conocimiento. No me voy a extender más, simplemente voy a hablarles. Bueno, él combate, igual que Kant, su propósito filosófico fundamental es combatir el prejuicio y no hablar de nada
de lo que no, de nada de lo que no se conozca con detalle y con rigor lo que se va a decir. Una cosa más que es muy interesante en Poulenc, y tal vez con eso voy a terminar repitiendo el comercial de que en cuanto estén esos libros, quienes se interesan en la igualdad, en la justicia, en la equidad, y sobre todo en cómo llega él a desarrollar estas ideas que provienen de una divinidad con la que yo les digo, después de razonar, de exponer que de ahí viene todo, él no vuelve a meterse con Dios, pero no deja en paz a la iglesia. Les quiero decir que, bueno, ya les hice el comercial, y lo que quiero concluir es que este pensador, Poulenc de la Barre, ha sido considerado no solo un precursor del feminismo, lo que me parece que es una exageración, porque había precursores de eso antes de él, pero sí como uno de los precursores de la Revolución Francesa. Su concepto de igualdad es 100 años anterior a la reclamación de democracia para las mujeres, por ejemplo, en Condorcet o en Olympe de Gouges, que también hacían referencia a esta igualdad. Lo que me parece, para estar más o menos ubicado en esto, y para que quienes sí saben puedan, si quieren, si les parece interesante, discutir también conmigo, es que Poulenc hace un análisis contrario a la escolástica aristotélica tradicional, y él se llama no alumno de Aristóteles ni de Platón, sino de Epicuro. Bueno, yo creo que con esto basta. Espero que sea útil para algo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Creo que todos los comentarios vertidos en esta mesa son de gran utilidad. Agradecemos tus palabras. A continuación, vamos a darle la palabra a doctor Roberto Blancarte. Me permito hacer un breve resumen curricular. Blancarte, no me puedes decir que no. No, sí, porque vamos a ser todos igualitarios aquí, pues si no lees el del director tampoco, ¿no? No, pero sí, Claro que sí. Roberto Blancarte es más conocido que yo. Bueno, algo pequeñito, Blancarte. Roberto Blancarte es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Historia y Civilizaciones, doctorado por la Escuela de Estudios en Ciencias Sociales en París, profesor, investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es coordinador de asesores de la Secretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, cargo que dejó para ingresar al Centro de Estudios Sociológicos. Autor de diversos libros, entre los que destacan Historia de la Iglesia Católica en México, Cultura e Identidad Nacional y el Pensamiento Social de los Católicos Mexicanos, todos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Ha escrito diversos artículos en diversas revistas especializadas en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia. Y bueno, también es impresionante el currículo de Roberto Blancarte. Te damos la palabra. Gracias. Bueno, sí quiero aclarar en micrófono que no soy asesor de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Fui coordinador de asesores hace como 8 años. Pero lo digo porque me la he pasado criticando esta gestión de este sexenio, así que no sería lógico. Quiero decir, bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me hace el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, que yo me siento aquí como en casa, porque incluso soy autor aquí de un libro que hicimos dentro del centro, así que agradezco mucho el poder tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. También creo que
aquí como ya pudimos ver con el doctor Cassés, no es cierto que no tenga nada que ver con cuestiones religiosas, porque no solo conoce algunos de los, digamos, de los pensadores que por diversas razones están dentro de la iglesia y que desde allí emanan su pensamiento, sino que quiero decir, voy a ser un poco indiscreto, que él fue el que me enseñó que existe el guadalupanismo judío, y que haya y comunista y guadalupanismo ateo, o sea que es bastante más conocedor de lo que él mismo admite sobre estos fenómenos, que ciertamente pueden ser más culturales que religiosos a veces. Bueno, a mí me invitaron a esta mesa, cuyo título es Repercusiones e interacción entre teología y sociedad, y yo voy a hablar de lo único, es como el chiste de los etruscos. Yo voy a hablar nada más de lo que sé hablar, del tema que estoy trabajando, así que esta temática general la voy a jalar a lo que yo he estado trabajando, que creo que podría platicarles y aportar un poco más. ¿Por qué? Porque más que teología específicamente, le dejamos este terreno al doctor Dussel, quien es mucho más ducho y conocedor de la temática teológica. Me voy a concentrar más bien en lo que es mi tema, que son relaciones iglesia-estado, y en particular voy a tratar de describir o explicar un poquito más cuál es la situación actual en México, en América Latina, sobre el tema, y hablaré un poco también sobre la cuestión de la laicidad, que es el tema que más me ocupa en los últimos años. ¿Por qué relaciones iglesia-estado? El otro día estuve en un programa de televisión, el jueves y viernes pasado, en donde se hacía un análisis sobre la pasarela de los candidatos presidenciales a la conferencia del episcopado mexicano, y la última pregunta que me hicieron era relativa al futuro de las relaciones iglesia-estado. Y ahí lo que yo dije es que en realidad el futuro más bien no dije, pero me quedé pensando, entonces dije, en el primer auditorio que tenga disponible lo voy a soltar. Me quedé pensando que en realidad lo que nosotros podemos observar respecto a las relaciones Estado-Iglesia es que más que la Iglesia y más que el Estado, lo que se está moviendo es la sociedad. Y que en ese sentido, si nosotros quisiéramos adivinar hacia dónde se está orientando este tipo de relación, tenemos por lo tanto que conocer, por supuesto, qué pasa dentro de la Iglesia, qué pasa dentro del Estado, pero en realidad tenemos que conocer qué es lo que está pasando en la sociedad.